Me disculpan, ha sido un día muy largo. Como si estuvieras en tu casa. Adelante. Este, yo más o menos estoy empezando a tomar agua porque esto me dura una semana a mí. No tomo agua así como los cabros, ¿No toma agua? ¿no? Profe, los El riñones. cuerpo nunca me pide agua. Puedo pasar una semana con una botellita y al final de la semana está casi llena. No sé por qué. Otra prueba más de que no soy humano. No sé de qué planeta vine que no hay agua en mi planeta. Bueno, quería comenzar primero. Voy a hacer un par de comentarios generales. Luego quiero entrar a la lectura de una obra de teatro de la diáspora puertorriqueña. ¿Conocen la palabra diáspora? ¿No? Suena como a un enjambre de avispas, ¿verdad? La diáspora, nos agarró la diáspora. No, no es un enjambre de avispas ni de abejas. La diáspora significa dispersión. Dispersión y el término clásico de la diáspora se aplicaba siempre a lo que pasó con los judíos históricamente. Los judíos se regaron por la tierra por distintas circunstancias políticas históricas. Y entonces la diáspora se refiere a la, la raza judía dispersa en otras partes del mundo y cómo es la experiencia en distintas partes del mundo. Ya vimos en nuestra clase que llegaron hasta Nueva York, ¿verdad? En la época colonial llegaron los judíos sefardíes, españoles, a Nueva York. Entonces, hoy en día, la idea de diáspora se le llama eh, a todo grupo de algún país o alguna etnia que emigre a otro lugar. Entonces la diáspora sería, no sé, los salvadoreños en Estados Unidos, los hondureños en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos, o puede ser una diáspora en Gran Bretaña, en Australia, donde quieran que hayan grupos de nosotros en otras partes, eso se llama la diáspora. Y la diáspora puertorriqueña, quería ver la obra de teatro clásica sobre eso. Y luego hacer unos comentarios acerca pues del ensayo en general, lo que he visto, lo que viene, algunas observaciones generales sobre el ensayo y finalmente, si nos da tiempo, ver un capítulo de una obra ya de la época del latinismo, que es la época que estamos viviendo, donde nos hemos unido los latinos en un frente común, llamarlos latinos en lugar de llamarlos mexicoamericanos o puertorriqueños o cubanos, hondureños, salvadoreños, colombianos, nos estamos llamando ahora latinos porque en la unidad está la fuerza. Pero esto implica muchas cosas, implica un poquito fundir las costumbres y por ejemplo vemos un personaje que debe ser, por ejemplo, no sé, colombiano, pero entonces enseña en la casa a esa persona colombiana y lo que tiene son decoraciones que son mexicanas, ¿no? De la Catrina y no sé qué. Dice, mira que esa película, se supone que el fulano es colombiano, pero la casa está decorada como si fuera mexicano, ¿no? Fundimos esas culturas para dar un frente en común como latinos. Yo acabo de ver esa película, esta semana en algún momento no la vi completa, pero vi parte de una película sobre la diáspora cubana en Miami y cómo Castro mandó espías a Miami para infiltrar los grupos de cubanos en Miami que querían derrocar a Castro. Entonces los que están en Miami están organizando distintas formas con violencia, con terrorismo, con acción militar, intentar tumbar a Castro, ¿verdad? En la época de los 90, él envía espías, total, que estaba Gael García Bernal, y es bien curioso porque está Gael García Bernal, el actor, ¿verdad? ¿Lo conocen? A Gael García Bernal. ¿Sí? ¿No lo conocen, muchachas? Yo pensaba que todas las muchachas conocían a Gael. Que era para las muchachas lo que para mí es Maite Peroni. Pero parece que no. De todas formas, mexicano, bien reconocido, un actor súper reconocido globalmente, no solamente en México, en Estados Unidos, en Europa, ha hecho películas en muchos idiomas. Gael hacía el papel de un cubano, pero para infiltrarse en la sociedad cubana de Miami, él es cubano supuestamente, pero el actor es mexicano, pero tiene que hacerse pasar por boricua. Entonces, un mexicano, actor mexicano, haciendo que es cubano, que está imitando un puertorriqueño para infiltrar. Entonces era como una mezcla un poquito de todo. Bien interesante. Total, antes de que me distraiga, quiero comenzar leyendo en la página
261 esta obra de teatro. 261. ¿Cómo se llama, cómo se llama la obra? Es que Se llama La entiendo. Carreta. La Garreta. Ajá, es una obra de teatro. Si van a YouTube y buscan La Carreta, van a ver muchas interpretaciones porque es algo así como el himno nacional de Puerto Rico o de cualquier país. Ves que lo interpretan desde chiquito, entonces los niñitos los obligan a hacer obras de teatro, de La Carreta, a todas las edades hay obras de teatro. Y la escuela fulano de tal hizo una obrita, la puso en YouTube, ahí está. Un grupo de teatral profesional también lo hace, ahí está. Hay muchas versiones, el lenguaje es un poquito difícil. Comienzo con preguntarle si saben lo que es una carreta. ¿A wheelbarrow? Sí, fíjate que eso es una versión de una carreta, es cierto. En Puerto Rico llamamos carretilla, pero sí es una carreta también. Pero en particular, con respecto a esto, es un medio de transportación que todavía existe en muchos países de nosotros. Es un carrito tirado por bueyes. ¿No han visto los dos bueyes y atrás hay un carrito y la gente se moviliza en eso, en los campos sobre todo? Eso es una carreta. Entonces se llama la carreta porque recuerden que las obras de teatro tradicionalmente tienen 3 actos, o sea, 3 escenas. La primera, del medio y la final. Entonces, en la primera escena, precisamente, que no está en el libro de nosotros, solamente hay un pedacito de la última escena, o último acto. En el primer acto es una familia pobre. Recuerden que la emigración de los puertorriqueños era del campo, cuando le quitaron sus tierras, a la ciudad a buscar trabajo, cuando no encuentran trabajo, de la ciudad a Nueva York. Entonces, del campo a la capital, de la capital a Nueva York. Ese era más o menos el ritmo de migración de los puertorriqueños, abandonando su tierrita porque la vendieron, porque son pobres, se van a la ciudad a buscar empleos industriales supuestamente. No hay tales empleos, hay mucha competencia, y de ahí emigran de la capital, San Juan, a Nueva York. Eso es exactamente lo que hace la obra de teatro. La obra de teatro comienza con la familia en el primer acto, que está montando sus terequitos, sus pertenencias a la carreta de bueyes, los años 50, está hablando, se escribió en el 51, o sea que la familia puede ser de los años 40, cuando no había transporte motorizado todavía, generalmente. Entonces la gente se movía a caballo todavía y en carreta. Total, en el primer acto la familia está montando sus pertenencias, sus terequitos, como decimos, en la carreta para mudarse del campo, de la finca, de la selva, a la ciudad, a la capital. El segundo acto pasa en la capital y es todos los sufrimientos que ocurren viviendo casi en la calle, pasando hambre en la capital, cuando finalmente deciden irse a Nueva York. Y el tercer acto es la familia en Nueva York, y lo que le pasa a la familia buscando el progreso en Nueva York, que es más o menos la parte del inmigrante puertorriqueño, ¿no? La parte esa de que están en Nueva York, y es lo que vamos a leer. Vamos a leer precisamente la última parte del último acto de la familia en Nueva York. Como siempre es obra de teatro, como obra de teatro hay comentarios en paréntesis para los actores, pero no para nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a leer es lo que esté sin paréntesis de cada personaje en la página 2. ¿La encontraron? 261. Sí. El lenguaje que usa el autor, René Márquez, es el lenguaje típico de los jíbaros de Puerto Rico de los años 30, 40, 50. La gente campesina hablaba de esta forma. El puertorriqueño siempre habla o hablamos de una forma curiosa, de todas formas, pero ya no usamos este tipo de vocabulario. Esto murió con los abuelitos, vamos a decir así, esta forma de hablar. Murió con los abuelitos. Seguimos hablando de una forma muy curiosa. Yo siempre digo que Puerto Rico, si le quitan el internet y no podemos comunicarnos con nadie, para ver cómo habla otra gente, si van en 10 años estamos hablando otro idioma, porque no se va a parecer al español. Pero en esta época también tenía su jerga particular en Puerto Rico, muy campesina, y es lo que limita cuando escribe. Entonces es un poco difícil por eso. Yo sí llegué a ver, tenía parientes todavía que hablaban de esta forma en el campo, en el monte donde crecí, y siempre me estuvo muy curioso cómo hablaba. Entonces, necesitamos personajes. Doña Gabriela, sigo, Cintia, ¿qué es Doña Gabriela? ¿Te parece o puedes? Sí, sí, sí. Juanita, perdón, Blanca, ¿quieres ser Juanita?
Está bien. Luis, ¿quieres ser Parkinson? Ok. Que también llaman Park. ¿Qué más queda? Doña Gabriela Juanita Park. Juanita Park. Doña Gabriela Juanita Park. Doña Gabriela Juanita Park. Bueno, lo hacemos así y al rato volvemos y cambiamos y escogemos 3 personas nuevas. La escena es la siguiente. Está la familia en su apartamento en Nueva York. Llega un visitante que es Mr. Parkinson y Mr. Parkinson le está vendiendo a la familia algo, toca la puerta para venderle algo y lo que le vende es una religión diferente a la de la familia. Recuerden que estamos en la época de los años 40, 50, donde tenemos una identidad muy arraigada hispana que implica valores hispanos tradicionales, ¿no? De qué tipo de religión debe ser, cómo se comporta una mujer, cómo se comporta un hombre, valores de este tipo, y de repente se presenta este Mr. Parkinson y que a venderle una religión diferente a esta familia y cómo la familia reacciona ante ese choque de valores. Arranca, doña Gabriela. Tocan a la puerta. ¿Hay alguien ahí? Váyase al cuarto, yo abriré. No. Vete tú a preparar el almuerzo. Yo atenderé al que sea. Parkinson, abre la puerta. Muy buenos días. Bueno, La señora de la casa, sin duda. ¿y qué puedo servirle? Si no es molestia, tendría el sumo placer en hablarle en nombre del Señor. ¿Qué señor? El Señor creador del cielo y de la tierra. He nombrado a Jehová, mi querida hermana. ¿Puedo pasar? ¿Cómo dice? Digo que tenemos que hablar, señora. ¿Puedo sentarme? Gracias. ¿Quién es mamá? No sé, un americano. Parkinson es mi nombre, hermana. ¿Y qué quiere? Todavía estoy esperando. Todavía estoy esperando que me lo diga. Muy bien. Mucho gusto, señorita. Mamá, te tengo dicho que aquí no se le abre la puerta a gente que uno no conoce. La puerta de mi casa siempre ha estado abierta. Aquí, si la cierro es por frío. Bueno, señor, acabe de decir lo que tiene que decir. Muchas gracias, señora. La hospitalidad de los latinos es maravillosa. Siempre lo he dicho. Pues bien, tenga usted mi tarjeta. Como verá, soy representante de la Iglesia de Dios, incorporada. Yo incorporado. ¿Incorporado a qué? No. Dios no está incorporado. La que está incorporada es la Iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, verá usted, incorporado es una corporación. ¿Cómo la Centralema? ¿Cómo la Centralé de Puerto Rico? No entiendo, pero sí. Bueno, habrá usted leído en los periódicos, es algo que ha tenido una magnífica publicidad, una publicidad de primera plana. La creación de la Comité Municipal pro mejora de los puertorriqueños. Que implica que están mal, ¿verdad? Lo interesante es cuando dice que hay un comité para mejorar a los puertorriqueños porque están mal los puertorriqueños. Ya es decir, por si una ofensa que exista un comité de este tipo. Sigue. El alcalde de esta gran democrática ciudad de Nueva York está terriblemente interesado en ustedes. El alcalde, siguiendo la doctrina de Jehová, nos distingue entre negros o blancos, ricos o pobres, puertorriqueños o americanos. ¿Desde cuándo? ¿Cómo dice la señorita? La señorita dice que desde cuándo el alcalde nos ha distinguido. Pues desde siempre, pero claro, se han cometido errores en el pasado, errores que todos lamentamos. Eso no volverá a suceder, ahora será otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué cosa será otra de ahora? Pues el mejoramiento de la colonia puertorriqueña, señorita, para que así pueda estar a nivel, quiero decir, para que siga igual. Bueno, que no sea objeto de discriminación. De modo que no van a ser mejores
no van a ser tan buenos como los americanos. Eso quiere decir que ahora no somos buenos, que no somos iguales que ustedes. Por favor, señorita, usted entiende mal. Quizás sea mi español. Mire, Mr. lo que usted quiere decir se lo entiendo y yo harta en chino. Está clarito como la luz del día. Como la luz del día en mi país, por supuesto. Oh, qué lástima. La señorita no entiende, pero el caso es que la Iglesia de Dios Incorporada va a cooperar estrechamente con el Comité Municipal Pro Mejora de los Puertorriqueños. Es una labor titánica, hermana mía, pero lo haremos. Puede estar segura que lo haremos. La Iglesia de Dios Incorporada está a cargo de la labor social y religiosa en esta zona. Quizás otras iglesias vengan también, pero hermana mía, la salvación solo está en Jehová. Jehová es el que señala el camino. Aquí tiene información reveladora. Está en español, muy bien traducido. Todo bueno, americano cree en Jehová y los puertorriqueños son buenos americanos. Nosotros no hacemos distingos. Para usar la frase pintoresca y simpática de la señorita. Pues Luis es bueno para vender, ya me está convenciendo, Luis. Todos somos hijos de Jehová. Dígame, señor, ¿por qué usted le llama Jehová a Dios? ¿Eso en inglés? No, señora. Jehová es el nombre hebreo de Dios. Ah, ¿usted es judío? No, hermana, yo soy americano. Un buen americano. Jehová es el nombre que da la Biblia a Dios omnipotente. El único nombre, el verdadero. La Biblia, hermana, es la palabra. Los papistas, desgraciadamente, están muy desorientados, pero es nuestra misión iluminarlos mediante la palabra de Jehová. Tome usted. Esta Biblia le revelará a usted la verdad. Está en español, muy bien traducida en inglés y es gratis, completamente gratis. Una pausa, vamos a coger otras 3 personajes más. Xavier quiere ser Mr. Park. Está bien. Necesitamos una doña Gabriela. ¿Quién se anima? ¿Señalo? Pago. Dale, Jessy. Muy bien. Doña Gabriela. ¿Y Juanita? Juanita es un poco la malcriada. ¿A quién le queda? Mi. Adelante, entonces. Okay. Juanita. En la 265. ¿A mero arriba? Sí. No gaste más saliva, mister. Mamá, este señor es protestante y lo que trata es de venderte propaganda de su iglesia americana Incorpora. Ah, ¿era eso? Vender, señorita, le estoy regalando a su madre la palabra de Dios. Gratis, completamente gratis. Lo siento mucho, señor. Aquí somos católicos. Pero no importa, quédese con ellos, hermana. Léalos, son gratis. Mi gati. ¿Podría leerlo? Pero eso ya es fantasismo. Fantasma. No sé leer, pero gracias te tomó. O sea, no puede leer, no porque estaban en inglés ni en español, porque la señora no sabe leer. El punto, es analfabeto. Park. Pero es que ustedes deben entender que nuestra misión no es solo religiosa, es también social. Ah, ¿van a dar baile? ¿Bailes? Pero usted no dice. Pero usted no dice. Que me salga un cáncer en la lengua si yo he dicho semejante monstruosidad. El baile es una invención del demonio. Jamás, hermana, jamás. Jamás será usted un hijo de Jehová cometiendo tan horrendo pecado. Pobre Mr. Park, ¿verdad? Los testigos de Jehová no bailan, está prohibido, ¿verdad? Es para No, yo soy testigo de Jehová y sí bailamos. ¿Sí bailan? Yo no sabía. ¿Será que en esta época algunas ramas de los testigos de Jehová bailan? No bailan. No es cuestión de época.
De Sí. hecho, no me gusta mucho porque me da la impresión como que están agarrando la religión, especialmente los testigos de Jehová, porque somos los únicos que hablamos con esa No, frase. y es intencionalmente, porque acuérdate que el autor esa es su intención. Él está defendiendo esta época de identidad católica de los puertorriqueños de aquella época. Entonces lo está haciendo intencionalmente. No creo que, no es, sí es cierto. Eso es lo que está haciendo él. Pero es intencionalmente, no es algo que no estuviera consciente de lo que estuviera haciendo. Así defendemos la identidad, ¿verdad? Yo me defino como soy y luego voy a otro país donde las cosas son diferentes y trato de luchar por mantener mi costumbre tradicional de mi país. De eso se trata. Entonces, no es que lo está haciendo por ofender, lo está haciendo para representar la lucha que están las personas por defender su identidad, ¿verdad? Es lo que está pasando. Pero esta es una de ellas porque uno defiende la familia, el valor de la mujer, el papel del hombre, el papel de la mujer, las comidas, los bailes, el idioma, e incluso la religión es parte de nuestra identidad cuando venimos acá. No de todo el mundo, pero tradicionalmente es una obra muy tradicional en ese sentido. De hecho, una obra muy política también, porque si ven también una obra muy política en contra de cómo el gobierno americano trata a los puertorriqueños en aquella época también. Ahora sí, seguimos. Ay, yo te perdono. Somos parte del Comité Pro Mejora de los Puertorriqueños y no resolvemos problemas sociales con bailes. Lo que hacemos son reuniones y se discuten problemas y se hace labor de orientación. Los puertorriqueños tienen que orientarse en esta civilización mecanizada. Tienen que conocer el mundo de las máquinas. Mire, hay folletos muy útiles. Son en español muy bien traducidos. Los obreros puertorriqueños tienen que conocer sus responsabilidades y rendir el máximo de labor. Nosotros los orientamos y así se evitan dificultades y se evitan accidentes, como es que acaba de ocurrir ahí en la fábrica de calderos. Esto otra vez, otro tipo de crítica de lo que pensaban los americanos o los puertorriqueños en aquella época, otra vez, en el sentido de que no están bien instruidos, o sea, que no saben manejar la maquinaria moderna porque vienen del monte, entonces no están instruidos y hay que instruirlos, hay que enseñarles cómo manejar la maquinaria y hay que enseñarles cómo sean buenos trabajadores, porque aparentemente la impresión es que no son buenos trabajadores y hay que cambiar eso para que los acepten en esta sociedad. Doña Gabriela. En la fábrica de Caldero. Sí, señora, sí, me tropecé con un tumulto momentos antes de venir aquí. Todo por un descuido, por una tropeza de un obrero puertorriqueño. Es por eso que le digo. Un obrero puertorriqueño. Sí, señora, es por eso que le digo que la orientación obrera es esencial en una sociedad altamente mecanizada. ¿Qué pasó en la fábrica de Caldero? El accidente que le dije, porque New York, como bien afirma nuestro democrático alcalde, le abre los brazos a los puertorriqueños, pero... ¿Qué accidente? ¿Qué accidente? Y en parte lo que uno sabe si le daba completa hasta este momento es el interés de la doña Gabriela por saber más del accidente donde causó un puertorriqueño el accidente, es que precisamente su hijo trabaja en la fábrica de calderos. Entonces ella tiene un hijo que trabaja en la fábrica de calderos, que fue el que les dio a ellos la idea de irse de Puerto Rico a Nueva York. Entonces el hijo es que lo lleva a Nueva York a la familia. Y es el hijo que trabaja en la fábrica de calderos donde ocurrió un accidente esa mañana. Continúa. Pero no se lo he dicho ya. No, no ha dicho usted nada. Diga por la viene del Carmen, diga lo que pasó. Bueno, uno de esos accidentes comunes cuando se trata de la gente que no está familiarizada. Déjese de estupideces y acabe. Acabe de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la fábrica de Caldero? Pero señorita, si no me deja usted hablar, pues resulta que un obrero estaba examinando el interior de una de las máquinas. La máquina empezó a funcionar y el hombre quedó atrapado entre 1000 piezas de acero que siguieron moviéndose a toda velocidad. El cuerpo del infeliz. Entonces en eso entra la vecina
que es más o menos como si la chismosa, y trae el chisme de lo que pasó. Le dice, Juanita, el teléfono, es la oficina del janitor, es urgente, ven enseguida, es urgente. Y va Juanita, que es la hija, y levanta el teléfono y se entera de que en efecto la persona que se accidentó y que murió en la fábrica es el hijo de doña Gabriela, el hermano de Juanita. Y así viene Juanita. Continúa Juanita abajo. El huérfano encontró lo que buscaba, madre. Luis descubrió al fin el misterio de la máquina que dan vida. ¿Entendió lo que le dije, mamá? Me perdí. En la 267. Doña Gabriela, la primera vez que habla, ¿Va al santo? Ahí. acógelo en su seno. Ok. Acógelo en tu seno. Señor, sé buen padre para mí. Lo llevarán del hospital a la funeraria más cercana. Dentro de 1 hora podemos ir a velarlo. No quiero que lo entierren en esta tierra sin son. Costará mucho llevarlo a Puerto Rico. Costará mucho. No importa lo que cueste, será lo que usted diga. ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está la nena, Lili? No. Vamos, vamos, la parte de vamos. Juanita. No, no, doña Gabriela dice, vamos, vamos, no lloren. En el mismo párrafo de cómo está la nena. Hay 1, 2, 3, 4 líneas. 4 líneas de No la... llore. No llore. Ajá, sí, Ahí, ¿verdad? sí. Ok. No llore. Mi hijo es feliz ahora. La tierra donde nació será para siempre la madre que lo haga dormir sin trabajo ni doler. Ahora, ¿por qué? Porque ahora me doy cuenta lo que no ha pasado todo. La maldición de la tierra es sagra. La tierra no se abandona. Hay que volver a lo que dejamos para que no nos persiga, no nos persiga más la maldición de la tierra. Y yo vuelvo con mi hijo a la tierra de donde salimos. Y hundiré mi mano en la tierra con la ara de mi barrio como la hundía el abuelo para sembrar la semilla. Y mi mano volverá a ser fuerte y volverá a oler la casa a pacholí y a hierbabuena. Habrá tierra afuera, 4 cuerdas a media, mar que no sean más en la tierra buena, en la tierra que da vida, 4 cuerdas más, man que no sea muestra. ¿Mucho? Que no, ¿Mucho? man, que no sea nuestra. No dice nuestra. Oh, Todas las H son S. Todas las H son S. Para haberlo dicho. ¿No has descubierto eso ¿Qué todavía? le pasa? Todas las H son S. No, déjame volver a leer. Ese es el truco del legado puertorriqueño. Todas las H aquí son S. ¿Y yo qué iba a saber? Que todas las H eran S. Porque para que no las mencione, como los puertorriqueños. Para que no digan las S. Entonces dice, man, que no sean nuestras, ¿no? Aunque no sean nuestras. Nuestra. ¿Sí? Anita. Entonces, ¿cuál es la solución que da la mamá al fracaso de este intento de emigrar a Estados Unidos? ¿Qué solución da la mamá? Que hay que volver a lo dejado. Que hay lo que llama la maldición de la tierra, ¿verdad? Que es la maldición de la tierra. La maldición de la tierra es abandonar el país de uno en lugar de quedarse a luchar por mejorar las condiciones en su país.
y que la persona que abandona su país para luchar en otro país y salir y estar bien en otro país, siempre lo persigue esta maldición y nunca le va a ir bien porque dejó atrás lo más sagrado, que es la tierra, que es su país. Esa es la tesis que está trabajando y por eso digo, Renata, que sí, él trabaja varias tesis en este trabajo de lo que él piensa que es el puertorriqueño ideal, ¿no? Lo que es ser un puertorriqueño y lo que implica traicionar a Puerto Rico para irse a Estados Unidos en lugar de regresar o quedarse a luchar por su tierrita. Entonces, ¿Sí sí. existe esa maldición? ¿Ah? ¿O es de la, sí existe la maldición o es de la obra? No, no, tal vez existe en otros países una versión similar, ¿no? De que uno nunca debe abandonar, tal vez lo han escuchado sus propios familiares, incluso mucha gente que nos venimos para acá, escuchamos de amistades y familiares la idea de que nos vendimos, de que nos fuimos a vivir la vida fácil a otro país, mientras ellos se quedaron luchando. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, cuando uno regresa de visita y te tratan de esa forma, como que nos fuimos cuando la cosa se puso difícil, mientras que ellos se quedaron a luchar. Y en cierto sentido se sienten como más patrióticos ellos porque se quedaron a luchar en las condiciones difíciles. Yo tengo amigos, por ejemplo, recuerdo la primera vez que logré comunicarme con mis amigos después del huracán María, que hubieron familias que por 6, 7, 8 meses no tuvieron electricidad, regiones enteras de la isla. Yo logré comunicarme con una persona por primera vez un mes después, porque no había comunicación telefónica de ningún tipo, o sea que un mes sin saber absolutamente de nadie, de mis amistades, de mi familia en Puerto Rico. Me llamó brevemente un amigo del monte, como digo yo, del barrio donde crecí, y recientemente había pasado acá lo del huracán también. ¿Cómo se llama el huracán de nosotros? Harvey, ¿verdad? Entonces pasó Harvey y como un mes después pasó María en Puerto Rico. Total, que y me dice, Albert, primero que nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te fue con Harvey? Y yo le digo, no, chicos, si supieras, yo estuve aquí 4 días sin electricidad y que empieza y ríese, y ríese, y ríese, y ríese, y no podía parar de reírse. Dice, pero ¿por qué te ríes? ¿Por qué me río? Yo llevo un mes sin electricidad, toda la isla completa, un mes sin teléfono, un mes sin agua, un mes sin electricidad, y tú te estás quejando que tienes 4 días sin electricidad. Digo, es que no me entiendo. Pero para ellos eso, y obviamente era un mes que no sabía en ese momento que era un mes de 6, que iba a pasar así. Eh, pero esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la tesis de él es sí, la maldición de la tierra, que el que abandona su país para vivir una vida más fácil en otro país, nunca va a ser feliz porque debió quedarse para luchar en su tierra, ¿no? Es una tesis de él, no que existe en general. Él es muy político y usa una versión muy política de ver la vida y de ver lo que es la obligación del inmigrante y cómo lo maltratan, cómo nunca se va a Estados Unidos y lo mejor es quedarse. Juanita, Y será nuestra, será suya, mamá, porque yo también me vuelvo con usted a mi barrio. ¿Tú? ¿Tú también? Pero tú decías que ahora la carreta de tu vía la ibas a guiar para donde quisieras, para donde tú quisieras. Por eso, mamá, por eso, porque la guío para donde yo quiero, y llegaremos al barrio antes de que Miguel venda esa cuerda. Y si es verdad que Miguel me quiere, seré su mujer y la tierra será nuestra. Y salvaremos a Miguel de venir a buscar el misterio que mató a mi hermano. Y salvaremos a Changuito, porque no es cosa de volver a la tierra para vivir como muertos. Ahora sabemos que el mundo no cambia por sí mismo, que somos nosotros los que cambiamos al mundo y vamos a ayudar a cambiarlo. Vamos a decir como la gente de dignia, dignidad, como dignia, de dignidad, quiere decir como gente de dignidad. ah, como decía el abuelo, con la cabeza muy alta, sabiendo que hay cosas por qué luchar, sabiendo que todos los hijos de Dios somos iguales. Mis hijos aprenderán cosas que yo no aprendí
cosa que no enseñan en la escuela. Así volveremos al barrio. Usted y yo, mamá, firme como a su voz sobre la tierra nuestra y Luis descansando en ella. ¿Así se dice, profe? ¿A su voz? Doña Gabriela, sí, ajá. ¿A su voz? Sí, así como tú dices, como a su voz, firme como a su voz. Y el tubo es un tipo de árbol, ¿no? Un árbol de madera dura que el huracán no puede tumbar, supuestamente. Así van a buscar raíces como ausubos a Puerto Rico para crecer firmes y nunca irse de la isla. Este es el clásico drama de inmigración puertorriqueño, la carreta, el ciclo completo del campo a la ciudad, a Nueva York, al fracaso, a la muerte por buscar el progreso, al regreso, a la promesa de regresar, a luchar en su tierra y a crear raíces en lugar de lo que él llama huir a otro país. Es una novela de tesis, pero es un ciclo que se cumple, que se repite mucho entre los puertorriqueños, porque los puertorriqueños, muchos de ellos, no llegan para quedarse, sino que van y vienen. Pasan 10 años acá, se regresan. Mis padres fueron así, vivieron en Estados Unidos 20 años, se regresaron 20 años a Puerto Rico, otros 20 en Estados Unidos, y pasan así la vida, buscando dónde se sienten mejor. Pero sí, la clave de esto es siempre que las que hayan H's son S. Para que entiendan. Y eso fue muy criticado a su tiempo cuando él escribió esta obra. Bueno, primero que nada, la gente escucha eso y cuando la señora dice esto, a llorar se ha dicho los puertorriqueños. Cuando la señora dice que se van a regresar, que no sé qué tanto la gente se tira a llorar. Y lo otro es la forma que él puso el lenguaje fue muy criticado, en parte porque era difícil de la obra, de hacerse la obra en otros países porque no se entendía lo que decían las personas, ¿verdad? Y en parte porque es una forma de estigmatizar el habla del campesino de la época, ¿no? Un poco como sacar de burla o bromear con el habla del campesino de la época también, porque créanme, hay eh, todo un grupo de obras de teatro en Puerto Rico que se llaman obras al estilo jíbaro, con este tipo de lenguaje, y creo que todos tenemos, ¿no? Tenemos obras de teatro de campesinos o comedias de campesinos, de gente de provincia. Tenemos ese personaje típico, como la India Yuridia, por ejemplo, en México, que tiene un habla particular de una región y lo usamos como comedia. En Puerto Rico hay muchas comedias que usan este habla, pero como él es un escritor serio, se le criticó que usara este tipo de lenguaje. Total. Pregunta sobre esto. Ya conocen el drama, el melodrama, entonces yo paso un poco a hablarles del ensayo en general, de lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, lo que no se hizo y lo que se debió hacer. A ver, primero que nada, un detallito es que he notado muchas veces cuando escriben la palabra Estados Unidos en sus trabajos, no le ponen letras mayúsculas. No sé si que tú también quieres hacer un punto político, y decir, no me voy a escribir letras mayúsculas a este país, no me da la gana, no sé, pero se supone que va con letras mayúsculas siempre, ¿verdad? Siempre escriban Estados Unidos como el nombre de cualquier país, se escribe Estados Unidos con letras mayúsculas. No olviden eso. Lo otro que le quería comentar es, hay ciertos datos importantes que deben aparecer en la introducción de un trabajo de este tipo, porque son trabajos que tenemos 100, 200, 300 años de diferencia cuando se publican y cuando lo estamos leyendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, es importante comentar un poquito la introducción siempre sobre la época en que sus obras se dieron, ¿no? Entonces, no podemos asumir, si no lo menciona usted, la persona que lee su trabajo no conoce la obra casi nunca y no se entera que esto es una obra que se escribió 60 años atrás, en 1920, en 1800, no importa cuándo caiga, pero sabemos que las condiciones no son iguales en los años 50 o 60 que ahora, o los años 20 que ahora, o en el siglo XIX que ahora. Siempre mencionan en esa introducción más o menos un poquito en qué época se da la obra. Y si hay un año lo pueden dar también. También es importante mencionar en la introducción un poquito sobre qué tipo de obra es.
tenemos muchas obras de muchos tipos. Algunos son cuentos, otros son poemas, otros son corridos, otros son canciones, otros son artículos de periódicos, otros son como hoy obra de teatro, ¿verdad? Y es bueno mencionar, cuando mencionan la obra, y esta persona, Luis Valdés, escribió Soldados Rasos, que es una obra de teatro. Porque no es lo mismo saber que de aquí en adelante lo que usted va a analizar es una obra de teatro, que un cuento, que algo que salió en un periódico, o que es una novela, muy diferente a los géneros, ¿verdad? Es bien importante en la introducción mencionar más o menos la época, las circunstancias históricas de la época, pero también qué tipo de obra era. Eso se hace en una palabrita, ¿no? Esta obra se llama tal y tal y es un poema, o se llama tal y tal y es una obra de teatro, o es un cuento, o salió en un periódico, porque eso le da información al lector sobre cómo ver su trabajo. También, como trabajamos tantas obras de diferentes personas, ¿verdad? Que unos son mexicanos o mexicoamericanos o puertorriqueños, que son cubanos, que son hondureños, que vivieron en la colonia, que vivieron cuando esto era México, diferentes obras. Es importante siempre mencionar, cuando mencionan el autor, mencionar qué descendencia tiene, ¿verdad? Porque ya no saben más o menos de qué tipo de análisis es. Ah, es un análisis sobre una obra mexicoamericana, o es una obra escrita por un puertorriqueño, es una obra. Entonces, no olviden nunca mencionar, si no lo hacen, la persona. Y sobre todo, si tiene información, ese pedacito que ponen de información antes, de dónde es, también lo pueden mencionar. Me refiero, por ejemplo, que no es lo mismo decir que es una persona mexicoamericana, pero es mexicoamericana de Texas, o mexicoamericana de Los Ángeles, o mexicoamericana de Virginia, o de Chicago, ¿verdad? Entonces, uno sabe que aunque uno sea mexicoamericano o puertorriqueño, vivir en diferentes partes de esta nación te da una forma de pensar diferente, ¿verdad? No es lo mismo la experiencia de un mexicoamericano en Texas que la experiencia de un mexicoamericano, no sé, en Nevada, si vive en Nevada, o si vive en Indiana, un estado de estos que no tiene mucha población mexicoamericana. Entonces, si tiene esa información, menciónalo también, porque ayuda al lector otra vez a ubicar la obra. No olviden también, me gustó los artículos, me gustó mucho como ustedes han hecho el balance entre los artículos informativos, ¿verdad? De los expertos y la obra que están estudiando. Creo que este grupo ha hecho un buen trabajo, muy buen trabajo, buscando artículos que realmente hablan de la obra y hablan de la época de la obra. Porque a veces es bueno tener en mente que si hay un experto que habla del maltrato de los trabajadores inmigrantes hoy en día, uno no puede automáticamente decir que eso era idéntico a lo que pasaba en mi obra que se escribió 100 años atrás, ¿verdad? Yo puedo trabajar una obra de 1920 y de repente tengo un artículo que habla sobre el maltrato a los trabajadores inmigrantes del 2015. No es lo mismo del 2015, donde hay tantas más leyes que nos ayudan hoy en día de las que habían antes. Hay mucha más conciencia del maltrato hoy en día de lo que había 100 años atrás. Entonces no asuman que es siempre igual, pero han hecho un buen trabajo en cuanto a eso. En términos de cómo van moviendo la obra, ahora lo que tienen que hacer es, en particular, es añadir una obra nueva a lo que ya tienen, ¿verdad? ¿Cómo se hace o cuál es la meta? La meta es la siguiente. Es bien interesante cuando uno logra hacer una de varias cosas con una obra adicional en lugar de trabajar con una sola obra. Se puede hacer lo siguiente. Si yo tengo una obra de un mexicoamericano de los años 20, puedo añadir otra obra de un mexicoamericano de los años 20 y ver si ven lo mismo, si ven la lucha del inmigrante igual o lo ven diferente. Tal vez uno triunfa y se queda, tal vez en la otra obra deciden regresarse a México, ¿verdad? Entonces es bueno comparar si son. Otra cosa que es interesante es la que es obras que están separadas por mucho tiempo. ¿Qué pensaba sobre la condición del mexicoamericano en una canción o un corrido del siglo XIX en comparación con una nueva obra y estaba en el siglo XX? Tal vez es una canción, tal vez busca un corrido contemporáneo. Recuerden que para la segunda obra pueden usar obras contemporáneas. Si conocen un corrido que les puede ayudar, lo pueden usar como obra.
Si conocen una canción de este tipo que les pueda ayudar, lo pueden comparar. Entonces, ¿qué pensaba una persona en 1920 o el siglo XIX cuando se escribió Joaquín Murrieta? Y lo comparo tal vez con un personaje de un corrido de hoy en día, ¿verdad? Separados por 120 años de diferencia, también es interesante. También pueden comparar, por ejemplo, los géneros de hombre o mujer, en el sentido de que si tengo una obra que habla cómo se deben comportar las mujeres en los años 30 o 40, ¿no? Y se queja de las mujeres y que están al estilo americano y que no tienen los valores de la mujer tradicional. ¿Qué hago si uso una obra desde el punto de vista femenino? Una obra de una mujer que habla sobre, desde su punto de vista, cuáles son los valores de una mujer. Entonces puedo comprar un autor masculino con uno femenino, ambos hablando de la mujer, por ejemplo. Entonces lo que tienen que buscar algo así, o algo similar en época y de personas mexicoamericanas, puertorriqueñas, igual, o algo diferente. Tengo un hombre, ahora una mujer. Tengo algo de los años 60, ¿qué tal comparado con algo más reciente? Entonces es como para comparar, y comparar quiere decir, hay partes que son similares o partes que son diferentes, y eso es lo que hace interesante en un trabajo de este tipo. Preguntas sobre eso. La segunda obra entonces puede ser cualquiera, no importa que ya la hayamos Sí. visto. La segunda obra puede ser de las que están en la lista, la pueden utilizar, que hemos discutido en clase, la pueden utilizar. Pueden ser una obra que no hemos visto en clase también. Por ejemplo, hay gente que ha hecho que a veces le gusta trabajar los corridos, ¿no? Los corridos de inmigración, de los problemas que han tenido, y los comparan con tal vez su obra original que fue sobre un inmigrante que le fue muy difícil estar en Estados Unidos, y los comparan. También se puede hacer eso. Entonces, Doctor, tiene que ser la obra tiene que ser de aquí del libro, en otra voz, o podemos... a eso me refiero. Por ejemplo, los corridos, algunos no están aquí, son mucho más recientes. En otra voz se acaba como los años 60 o 70, que no, ahí se acaba la obra, muy a propósito. Ocurre así porque los derechos de autor de las obras de 40 o 50 años atrás son gratis. O sea, las obras que se escribieron 50 años o más, si la persona no está viva, el autor, uno las puede usar gratis. Si son de menos de 50 años o la persona está viva, uno tiene que pagar al autor para usar su obra en un libro como este. Entonces, si acabas la obra a los 70, como hace la antología, no tienes que pagarle a nadie. Y entonces eso fue lo que hizo el autor, ¿verdad? Pero tenemos obras más recientes, incluso puede ser reciente, que no estén aquí en la antología, como una canción, pues una película también. Si han visto una película reciente que les interese sobre inmigración, hay muchas, algunas tenemos en la lista, pero hay muchas más, ¿no? Esta Sin Nombre es fantástica, no sé si han visto Sin Nombre, es una película fantástica de inmigración. ¿No lo han visto Sin Nombre? Sí. Es sobre la bestia, ¿verdad? Sobre el viaje en tren desde, desde el sur de México hasta Estados Unidos. Esta experiencia tan difícil es sobre eso. Si conocen una película, también la pueden utilizar. Recuerden cuando se usa la película, lo importante de una película, a diferencia de un corrido que tiene la letra, ¿verdad? Tengo un corrido nuevo, está aquí está la letra y la puedo citar. Las películas No cuando... lo estoy escuchando, profesor. ¿No? ¿No me escucha? No, decía que un corrido, cualquier canción que ustedes quieran utilizar, por ejemplo, pues pueden encontrar la letra, ¿verdad? Y citar la letra, como se pide que haya una vez que citen directamente letras, ¿verdad? Sea poema, sea canción, sea corrido, fácil, no hay problema con una canción. Sin embargo, con una película, ustedes aún están obligados a citar películas. ¿Cómo se cita una película? No solamente decir lo que pasa en la película, en su trabajo, hay que citar exactamente algunas frases. Entonces, cuando un personaje dice algo interesante, ustedes dicen, este personaje en este momento dice tal cosa y ponen entre comillas exactamente. Entonces, tienen que escuchar la película y encontrar esos momentos donde un personaje dice algo que se pueda citar. Porque aunque usan una película, tienen que citarla 2 o 3 veces la película, partes interesantes, no solamente decir qué pasa. Esa es la única exigencia con las películas, y las personas que estudian cine y analizan cine lo tienen que hacer así. Tienen que dar citas directas también que es un poco fastidioso, pero es lo que se pide en este tipo de trabajo. Entonces, les voy a pedir lo siguiente para que mantengan el hilo de las obras. Cuando uno junto a la segunda obra,
se hace un poquito más difícil seguir el hilo de esa obra. ¿A qué me refiero? Las obras tienen un principio, tienen una mitad y tienen un final. Su trabajo tiene que analizar el principio, la mitad y el final de cada obra, ¿no? No pueden tomar simplemente un pedacito de la obra y decir, ah, mira, aquí pasó esto en la obra, qué interesante. No tomar un pedacito. El análisis de una obra tiene que ser la obra desde cómo abre la obra a cómo cierra la obra. Muy importante. Entonces, para que ustedes se obliguen un poquito psicológicamente a incluir parte del principio, parte del medio y parte del final, yo les propongo que escriban que después de la introducción comiencen con una frase, después de la introducción voy a comenzar mi análisis, ¿verdad? Uno comienza con un análisis con una frase del tipo, al principio de la obra X, ponen el título, vemos que, pongan siempre una frase de ese tipo, o equivalente a eso, al principio de la obra tal, vemos que, ya usted comienza, obligatoriamente usted tiene que hablar del principio, porque ya lo dijo que era el principio, ¿verdad? Sea un poema, sea un corrido, teatro, cuento, novela, automáticamente uno se obliga a buscar el libro y ver cómo comienza esa obra. Eso es lo que queremos hacer. Y luego que hace eso con la obra A, dice, mientras que en la obra B, que es la segunda obra que tienen, al principio pasa esto. Y analizan eso. Y ahí ya tienen la estructura del principio de su trabajo. Una tercera parte del trabajo, ahí está. Pero deben utilizar una frase de ese tipo. Al principio de la obra A, pasa y comienzan a analizar y a explicar qué pasa con su tema, ¿verdad? Así se obliga automáticamente a ver. Lo hago porque a veces leo los trabajos y me entero que cuando citan por primera vez o hablan por primera vez de la obra, me están hablando de la mitad de la obra o del final de la obra. Y digo, ¿y qué pasó al principio? Su lector nunca se enteró cómo empezó esta obra. Uno tiene que saber siempre cómo empieza la obra y cómo se presenta el problema que nos quiere comunicar la obra, porque toda la obra nos comunica cierto dilema, ¿verdad? Y queremos saber eso, y como único sabemos, obligándonos a concentrarnos en el principio con una frase de al principio de la obra vemos cómo y comenzamos a hablar muy del principio de la obra, muy de lo que pasa al principio de la obra. Luego hacen lo mismo con la segunda obra, dicen si son iguales, si son diferentes, en qué son iguales, en qué son diferentes, y luego deben utilizar a mitad de su trabajo otra frase del tipo más adelante en la obra vemos que algo equivalente a eso. Más adelante en la obra vemos que. ¿Por qué? Porque ahora están hablando de la mitad de la obra. ¿Y qué nos está diciendo ese autor a mitad de la obra? Y lo hacemos con la obra A. Y luego, mientras que en la obra B, más adelante pasa tal cosa. Y ya vemos cómo comenzamos el principio, estamos comentando la mitad de cada obra, las comparamos, decimos son iguales, son diferentes. Y el tercer elemento es casi obligatorio, es una frase del tipo, y al final de la obra A vemos que. Una frase de ese tipo, al final de la obra A vemos que. Y obviamente, ¿qué uno hace? Automáticamente tiene que agarrar el libro y buscar el final de la obra y comentar ese final, porque lo estoy obligando con esa frase a que me digan que es el final. El final nunca debe faltar en ningún trabajo analítico. Y cuando me refiero al final, no es lo que usted opine que es el final. Es lo que realmente es el final, son las últimas palabras de esa obra. Entonces, no es lo que uno opina que es el final. Dice, no, porque ya a mitad se sabe que el mensaje es que regresarse a México. ¿Sí? Y ya deja de ustedes de hablar de la obra, porque ya el mensaje se sabe. No. ¿Cómo comunica el autor ese mensaje? Exactamente lo queremos saber con una cita, ¿verdad? Entonces, uno cita casi siempre un pedacito del final de la obra también. Entonces, así uno trabaja las tres etapas. Frase primero. Al principio de la obra A, tal cosa. En comparación al principio de la obra B, tal cosa. Más adelante en la obra A, tal cosa. Ahora vemos como en la obra B, tal cosa. Al final de la obra A, tal cosa, mientras que en la obra B termina tal cosa. Y uno va comparando y te sale fácil porque automáticamente te obliga a ir al principio, a mitad y al final y no se te olvida nada de la obra, completas toda la obra de principio a fin. ¿Qué uno hace cuando hace eso? Yo digo lo siguiente. En un trabajo analítico, todo párrafo que no sea introducción o conclusión debe tener una cita directa. Todo párrafo que no sea introducción y conclusión debe tener una cita directa.
Cada etapa, principio, mitad y final, debe tener una cita de la obra. Entonces, cuando estoy hablando del principio, voy a buscar un pedacito de la obra, a citar una oración, o un verso, o dos versos, ¿verdad? Lo que observa de la A y de la B. Igual. En la etapa 2, que es la mitad, cito un pedacito de la obra A, un pedacito de la obra B. En la etapa final, cito un pedacito de la obra A y la obra B, ¿cierto? Y aparte de eso, los expertos, los artículos que ustedes buscan, con citar cada uno una sola vez en todo su trabajo es suficiente. Si tengo 3 o 4 expertos, cito cada uno donde me convenga. Ahí realmente es donde le convenga a ustedes citar el experto. Puede ser al principio, a mitad, al final, no importa. Los expertos simplemente están ahí como para ayudarlos a guiar su pensamiento. Y lo pueden citar una sola vez cada uno en cualquier momento de su trabajo que ustedes elijan que sea mejor. Las obras, sin embargo, ¿no? Las obras como tal, sin embargo, no se citan de vez en cuando, se citan todo el tiempo. Entonces, cada etapa tiene que tener citas directas del principio, citas directas de la mitad y citas directas del final. Y como son 2 obras, citas de cada una al principio, cita de cada 2 a la mitad y cita de cada uno al final, ¿no? Porque esa es la clave de un ensayo analítico, es la cita. Es prácticamente, como lo enseñan en la escuela graduada, es citar y comentar, citar y comentar, citar y comentar. Obviamente, la cita no debe ser extensa porque el MLA nos dice que las citas son de una oración. Si es poesía, se puede citar una estrofa, por ejemplo. Completita, no es problema citar una estrofa. Pero ese es el balance más o menos. Una cita de cada obra por etapa y una cita de cada experto en todo el trabajo. Pregunta sobre esto. Entonces, cada párrafo será como una combinación entre las 2 obras. Podría ser o puede ser un párrafo seguido de un párrafo de la otra obra, como tú piensas que te sale mejor, ¿verdad? Tú puedes hacer un párrafo del principio de una obra y el siguiente párrafo, mientras que en la obra B pasa tal cosa, ¿verdad? Y ambos son del principio, pero una sobre obra A, el siguiente sobre obra B. O lo puedes fundir en un par. Como es un trabajo un poco extenso, yo pienso que sale mejor en 2 párrafos separados. Pero se puede hacer en un párrafo también. No hay problema con eso. ¿Más preguntas? Profe, entonces para este ensayo final vamos a iniciar de cero, o sea, No, para nada. 2 obras, los expertos y podemos copiar y pegar del ensayo corto. Exactamente, de eso se trata. Esa es la destreza. Y no me está mal, al contrario, así lo diseñé. Para eso hicimos el primer ensayo, para tener ya todo el trabajo hecho. Entonces ustedes van a reciclar toda la información que tienen en el primer ensayo, la reciclan completita otra vez. La misma obra, las mismas ideas, las mismas citas, los mismos expertos, todo. Todo se repite. Podemos hacer como modificaciones. Exacto, lo único que hacen. Podemos agregar más ideas. Exacto. Ajá. Okay. Según como van a tener mis comentarios ya sobre el trabajo anterior, ustedes simplemente, pues si hay algo que yo pedí que cambiaran o que no quedó bien, simplemente lo cambian y lo ponen bien. Igual el aspecto técnico. ¿Qué es el aspecto técnico de todo trabajo? El aspecto técnico es las cosas que todo el mundo tiene 100 si las hace como deben. Porque no hay forma de equivocarse si uno las practica. Aspecto técnico es el uso correcto de las mayúsculas en un título, ¿verdad? Eso no hay por qué perder puntos en eso. Porque hay en content tienen 2 documentos, uno se llama títulos y mayúsculas, ¿verdad? Y le explicamos lo que vimos en la clase anterior de cómo se ponen las mayúsculas y los títulos, o es comillas o es itálicas, nunca es ambas, pero sobre todo un título nunca lo cambien de formato en diferentes partes de su trabajo. Yo siempre me fijo en la lista. Si en la lista lo tienen entre comillas correctamente, donde quiera que mencionen ese título, lo tienen que poner en comillas siempre. No cambien y lo pongan en la lista entre comillas, y en el cuerpo del trabajo lo ponen en itálicas, y en el título lo ponen en comillas y en itálicas o en negrita. No, es una forma correcta, siempre, siempre, siempre. Si lo ponen en el paréntesis, es igual. Si estaba entre comillas en la lista, en el paréntesis va entre comillas también. Si estaban itálicas en la lista, en el paréntesis va en itálicas. Los títulos nunca cambian.
Tomen en cuenta el uso de las mayúsculas. Eso no debe ser complicado. Profesor, Sí. ¿qué pasa si el título de la obra está en minúscula? ¿También se pone entonces en mayúscula la primera palabra? Ustedes, lo que pasa es que no estamos aplicando un formato MLA, ¿verdad? El formato MLA no tiene que ver con cómo al profesor Candelo le dio la gana de escribir este título, ¿verdad? Esto lo escribió como para llamar la atención, porque se veía bonito, porque le dio la gana. Cada revista hace lo mismo con sus trabajos que ellos publican. Hacen lo que le da la gana con los títulos. Los ponen todas las palabras en mayúsculas, todas las letras en mayúsculas, una letra grande, las demás chiquitas para que sobresalga. Hacen eso con todos los títulos. Ustedes tienen que ignorar todo eso, porque eso lo hacen las revistas y cada revista hace lo que le da la gana con los títulos. Ustedes hacen lo que dice el MLA con los títulos, que es simplemente mayúscula es la primera letra, cuando está en español el título, es la primera letra de la primera palabra, y de ahí en fuera solamente que exista un nombre propio, ¿verdad? Entonces, aunque lo vean acá diferente, no lo copien así. Cópienlo como lo pide el MLA. ¿Cierto? Igual con la... Profe, Sí. disculpa. ¿Debemos de usar nuevos expertos para la segunda obra que vamos a usar? Usan los mismos expertos y deben añadir al menos uno más. Ok. Pero reciclan Gracias. los expertos exactamente, reciclan la obra, reciclan lo que ya trabajaron, las ideas que tienen. Solamente que veáis un comentario, ponga esto aquí, o esto quedó aquí, o cambie esto, entonces hacen eso cuando hacen la obra, el trabajo nuevo. Pero si no, es cosa de reciclar y cambiar un poquito la estructura para que fluya, ¿verdad? Porque están trabajando dos obras, pero todas las ideas, todo el trabajo completo lo van a usar, de principio a fin. Y si dicen las correcciones en cómo pusieron los títulos, en los paréntesis, y dicen, no, es que aquí no se pone en mayúscula, no, es que aquí no se pone esto, se pone, todo eso lo aplican al nuevo trabajo para que no tengan puntos menos en el nuevo trabajo, ¿verdad? Se apliquen todas las correcciones al nuevo trabajo, pero simplemente todo se usa, todo lo que tienen. Más preguntas. Es lo mismo cosa de reciclar y toda la información, todo lo que han hecho hasta ahora lo pueden reciclar, usarlo todito otra vez, los mismos expertos, la misma obra, las citas, las ideas, todo. Simplemente añado una obra más que es muy parecida a esa o que es diferente, ¿no? Y ese es mi trabajo, decir cuándo son parecidos y cuándo son diferentes y qué implica esto para nosotros como los que recibimos el mensaje de esta obra, ¿no? Es todo. ¿Les parece? Otra pregunta. Sí. Entonces, si no estoy mal, podemos basarnos del ensayo corto y ahí añadir lo de la otra obra. El problema Oh, es que si estás muy mal, no crees. No, sí, exacto. Tú comienzas con eso, y si lo hicieron como se debe, su ensayo tiene una primera parte, una parte del medio y una parte final. Yo empezaría con la parte primero, donde hablo de la primera parte del trabajo, copio eso mismo, lo pongo acá, veo si fluye, hago algún cambio que yo haya sugerido y pongo la primera parte de la otra obra nueva, ¿no? Paso a la segunda parte y hago lo mismo. Arranco lo que tenía ahí, lo pongo acá y añado la nueva obra, ¿no? Y simplemente es comentar cuando esté escribiendo la segunda obra, si son parecidas, si son diferentes, qué implica esto, qué nos dice esto. Hacer uno que otro comentario de ese tipo, pero seguir por las partes y lo mismo que tenían lo pueden usar en el trabajo nuevo. Se supone que prácticamente, eso sí, tienen que cambiar su título, porque ahora el título tiene que reflejar que son dos obras, ¿verdad? Entonces, si tenía por título, si tenía por título algo sobre la dificultad de los inmigrantes y pongo Joaquín Murieta, ahora voy a poner la dificultad de los inmigrantes en Joaquín Murieta y el corrido, no sé qué corrido de Juanito, y el corrido de Juanito, porque en el título de ustedes van a tener que añadir una obra más, ¿verdad? Porque es los problemas del inmigrante en la obra que ya tenían y la segunda obra. Se ponen eso. Igual en la introducción. La primera introducción era solamente sobre una obra. Esa introducción la tienen que trabajar un poquito
Después que presentan la primera obra, dicen, y la segunda obra que vamos a hablar es, dan el título, la resumen y ponen un poquito de esa época también. Entonces la introducción sí hay que trabajarla un poquito porque tiene que reflejar dos obras, ¿verdad? Y el título de su trabajo se cambie porque tiene que reflejar que son dos obras. Lo demás sí lo pueden ya usar más casi íntegro, lo que tienen, y añadir simplemente la información de la obra nueva que tienen. Ir por etapas, ¿no? Y hacer las citas como se pide, y los expertos una vez, cada experto en todo el trabajo suficiente. Más preguntas. Pero realmente deben tener la mitad del trabajo ya hecho, como quien dice. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Quiero hacer un experimento. El experimento es el siguiente. Si yo pongo un video que tengo en Netflix, quiero ver si lo pueden ver. Primero que nada, antes de comenzar a hablar, voy a ver si lo pueden ver. ¿Qué ven? Yo no veo nada. Pantalla. Oh, Oh, ya. one day at a time. One day at a time. Ajá. ¿En serio? Pero con imagen y todo. Sí. Sí. ¿Sí? ¡Qué experimentazo! Con razón era científico yo. Es que estoy más de dos pantallas. Quería que vieran, aunque sean unos 10 minutitos de esto, 15 minutitos de esto. Esto es una serie que está en Netflix. Imagínense que después que vemos la época del 92, cuando sale Selena la película con Jennifer López haciendo todo esto, comenzamos a unirnos como latinos, ¿verdad? Y ya no tanto si son mexicoamericanos, si somos puertorriqueños, cubanos, hondureños, salvadoreños, hacemos como un frente unidos y nos unimos para que la voz sea más fuerte, ¿verdad? Y de esto salen muchos proyectos. Entre algunos de esos proyectos es presentar la imagen de latinos como parte de la cultura americana. De eso se trata One Day at a Time. Es simplemente una familia de una madre soltera criando dos hijos en California. Lo curioso es lo siguiente. Esta familia es cubana, la familia es cubana, los actores son puertorriqueños y están en Los Ángeles, exactamente en el vecindario donde ocurre la película de Mi Vida Loca, que es un vecindario típico en los años 80 y 90 de la cultura chola. Entonces, ese es el mismo vecindario de las pandillas de cholas. Hoy en día, como pasa en Houston, ha cambiado un vecindario familiar, ¿verdad? Entonces, un vecindario familiar hoy en día, donde vive esta mamá soltera con sus dos hijos, y están ellos, la actriz principal, la señora es puertorriqueña, la actriz secundaria que hace de mamá, la abuelita de la familia, también es puertorriqueña, y sin embargo está en Los Ángeles, que es región típica mexicana, y la familia es cubana. Entonces, eso es la latinidad, es esta mezcla, esta fusión de diferentes elementos de lo que somos para presentar un frente unido. Y es interesante porque vean los valores y cómo ellos hablan de lo que es importante para cada generación. Tenemos la hija, tiene una serie de valores más americanizados, la mamá, que es la inmigrante, y ya tenemos la abuelita, y verán cómo representan el diálogo. A ver si se puede ver. A ver si me falló el experimento. Quiere, pero no quiere. Eso es Echo Park. Okay, Carl, your blood pressure looks good. Now we're going to do the thing where I ask you some basic health questions and you lie to me, okay? Se ve. Alcoholic beverages per week. 2, maybe 3. Why you lie to me, Carl? Would you also like to lie to me about smoking? I stopped smoking. Carl, the mouthwash works, but the shirt smells like
Virginia Slims? They make my hands look bigger. I'm not going to write that down on the chart. Dr. Berkowitz will be here in a minute, okay? Hey, what's that picture? Is that Halloween? Oh, no. I think this was closer to Christmas. But you're wearing army clothes. Yes, I know. The camouflage look was all the rage in Afghanistan. You went to Afghanistan for Christmas. I'm going to give you a sec. Let me ask you. No, I never killed anyone. Yes, it was hot over there. You're welcome for my service. Anything else? I was just going to ask, is your husband also a badass soldier? Oh, yes, he was. Oh my God, I'm sorry. No, he was a badass soldier, but now he does private security in Afghanistan. But anyways, we're separated. So you're single? Yeah. Actually, I was just about to go home and make dinner for my kids. Single mom. Well, this was fun. Alex, help. Nico, let's go. You know I got a bum shoulder. I need help over here. Thank you. Next time I'll Skype you. We have a problem. I know. The hipsters have discovered portals. Lying around the block is like the freaking Apple store now. And this one, I don't like her anymore. I don't care if you like me. Sounds like you're both on the same page. Your daughter does not want to have a thesis. What? Why? We already booked the room, and I found a great band. Okay, it's a DJ. Okay, it's your brother with an iPod and a playlist, but it's a very good playlist. I researched the history of quinceañeras and found out they're totally misogynistic. She's been reading again. Why do you let her read? I know, Mommy. I let her do math, too. I'm a monster. By the way, they made me captain of the debate team today at school, but all she wants to talk about is this. She has to have a quinces. How else will we know the day that our little girl becomes a woman? You missed it. I was 12, I was in gym, and ironically, it happened in first period. You are throwing away your Cuban heritage. Yeah, the bad part. I don't want to be paraded around in front of the men of the village like a piece of property to be traded for 2 cows and a goat. Someone thinks they're worth a lot. What century do you two think you're in? Elena, relax. It's just a fun party. You know, I have a little too much wine. Embarrass you while I sob during my toast. Abuelita will dance inappropriately with one of your guy friends. You'll get dumped on it. I'm not doing it. You need to do something about this little sinvergüenza. What does that even mean? It means that you do not know enough Spanish to know that I'm insulting you. Oye, tu hermana no sabe la palabra sinvergüenza. Oye, qué tonta. Abuelita, I'll learn more Spanish when you learn English. I know the English. Besides, your abuelo, God rest his soul, did not marry me for my mind. Who do you think you're insulting? Little one, Mom. By the way, what are the last 16 digits of your credit card? What are you doing? Are you shopping? Because who said you could shop? You said I could order sneakers for school. 5 pairs, Monday through Friday. Don't worry, I don't need weekend sneakers. Well, I can't have my son walking around in Monday sneakers on a Saturday. Somebody might call child services. Mom, I'm serious. I'm in middle school now. How I look kind of matters. Okay, so you can buy 1 pair for under $40. 40? That'll get you perfectly good sneakers to last the whole year. The whole year? Okay, Mom. I know we're not rich, but are we poor? No, we're fine. That sounds like poor. We're not poor. I mean, look
conditioner. You never let us turn it off. The point is you could, but don't ever touch that thing. All right, it's Friday night, family dinner time. Come on, let's go. Elena, come set the table. Alex, help me make a salad. This meat was heavily discounted, so I need to cook it before it turns. You guys already ate, didn't you? She made ropa vieja. I'm not made of stone. Mommy, I told you this morning that I was going to cook tonight. I thought it was a joke. And I thought it was hilarious. Sorry, Mom. Do you want us to sit and watch you eat? No. We'll just start next Friday, okay? Okay, sounds good. So there is some ropa vieja in the mantequilla thing. If you don't have to eat that sad meat. I bought it. I'm eating it. Okay. Oh, yeah, that's not working. Don't worry, I told Snyder. Here's some hand sanitizer. And here, I don't need lipstick. Yes, you do. Okay. You know how much I appreciate your help, but you have to let me establish my own tradition. I agree. So let's stop incest. Hey, Mommy, yeah. I don't want to force her. You know, this is all on me now. I want to handle it right. You know, if Father would make sure that his little girl had a princess. You really want to go there? Because I'm holding a hammer. I'm just saying, maybe when Victor comes back, you can work it out. Remember when we all moved in together and you said, if you ever want me to go away, just say go away. Yeah? Oh. Ah, bueno, a mí qué me importa. Esta familia está llena de dramáticas, teatro. Tengo amigos que me quieren muchísimo y que me dan respeto. You're welcome. Eso es un poquito nada más para que vean. Está en Netflix si la quieren ver. Y simplemente la idea es eso, ¿no? Es un poquito dar un frente más de una familia normal. No tenemos que ser simplemente el tipo de literatura que vemos acá, ¿no? De problemas, de falta de comprensión, de atropellos. Es un poco más un frente de una familia normal, que también los latinos podemos tener una vida como cualquier típico americano, con los problemas americanos, pero sin embargo representando estas ideas de la abuela representa una identidad diferente que la mamá, que la hija, porque están en diferentes etapas de lo que es el inmigrante o nativista en el caso de la hija. Preguntas. Cualquier duda me dejan saber o me escriben o me van al WhatsApp y entonces nos vemos el martes, ¿verdad? ¿Todavía nos vemos el martes? Sí, todavía. Sí. Entonces nos vemos el martes. Cualquier duda me dejan saber. Okay. Gracias. Bye. Bye. Gracias.